Sí. Vale. Bueno, pues cerramos los ojos e intentamos sentir cómo la respiración nos calma. Dejamos que nuestros pensamientos y nuestras emociones aflojen. Y permitan el espacio necesario para compartir un trabajo de estudio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo el que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todo lo demás. Que así sea y gracias. Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por compartir este trabajo que es una propuesta que salió en la última conferencia sobre la Constitución Sextenaria que comentaba Isaac y bueno, sugirió la idea que estaría bien hacer este monográfico sobre Manas, el principio pensador, y le dije que bueno, que podía hacerlo dentro de mis posibilidades y es lo que nos disponemos a hacer como una actividad y trabajo realizado desde nuestra pequeña pero grande rama, porque somos una ciudad pequeñita y una rama pequeñita, pero bueno, nos vamos expandiendo por el mundo gracias al Zoom. Y estamos todos aquí trabajando, pero bueno, es un trabajo hecho desde la rama CERE y bueno, la idea, evidentemente, como no puede ser de otra forma, es la idea de compartir eh, un intento, vamos a decirlo así, un intento de introducir un poco más clara el principio de Manas, que es un principio, la mente siempre genera mucha controversia, por diferentes motivos. Quizá principalmente sea porque no llegamos a entender de manera profunda realmente la esencia del principio Manas, como ese aspecto que iremos desgranando o por lo menos intentando desgranar en este pequeño tiempo, ¿verdad? Somos poquitos, entonces a lo mejor a mitad de la conferencia podemos abrir para hacer alguna pregunta o bien quizás tomar nota
y si lo preferís, pues quizás al final podemos compartir ese espacio de comentarios, preguntas, alguna reflexión, etcétera. Un poco esta idea, ¿verdad? Porque, bueno, la idea no es que yo vengo a enseñar nada, la idea es que vamos a participar y a comprender y a profundizar entre todos, porque esos son los grupos de estudio, esos son las ramas teosóficas y eso es lo que los que formaron la Sociedad Teosófica en su inicio pretendían, que todos los hermanos y miembros de la Sociedad Teosófica, seamos o no seamos miembros, tuviésemos la opción de compartir y intercambiar a nivel más que de conocimiento puro y duro, sí a conocimiento con mayúsculas, ¿no? Eso que conecta con la sabiduría, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y si hay errores de exposición o errores de comentarios por parte mía, evidentemente es que no he sabido verlo con claridad y no hay más. Simplemente se corrigen los errores porque en eso estamos. Corregir y aprender lo más que podamos. Bueno, como ya decía en la última conferencia, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, vale. En la última conferencia hicimos el trabajo sobre los principios, la constitución sextenaria del ser humano o del hombre, como se suele decir, pero en este caso hombre significa aquí pues, humanidad, ¿verdad? No es algo masculino o femenino, sino simplemente es referente a la humanidad. Entonces estuvimos hablando de manera muy somera y señalando las ideas quizás principales pues para, bueno, para que los que se hayan acercado por primera vez a esta enseñanza, pues se ubique lo mejor posible y, y se vea con claridad de que aquella constitución trina de la que algunas religiones hablan, en realidad no es trina, contienen otros elementos, ¿verdad? Pero bueno, eso estuvimos abordándolo en la conferencia anterior. Escritos teosóficos hay muchos, vídeos en YouTube hay unos cuantos y también en la rama CERE pues, que se ha quedado colgado nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, bueno, como se suele decir, información no falta. Quizá lo que nos falta a todos es un poco de sosegarnos y reflexionar un poco sobre las ideas principales, ¿verdad? Bueno, pues partiendo de aquella base de que, bueno, pues que en el universo no aparecemos así por arte de magia ni nada por el estilo y que la constitución sextenaria se fundamenta en unos elementos anteriores, esos vehículos toman unos elementos, eh, eh, tomamos la idea de cuando se dice los principios en el ser humano, ¿no? Y del glosario teosófico extraigo un poco esta definición que dice que los principios son elementos o esencias originales, las diferenciaciones fundamentales, sobre y de las que se han formado todas las cosas. Empleamos dicho término para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única, universal, en el cosmos y en el hombre. Cuando aparece cosmos con K, en la doctrina secreta se dice que se refiere a la totalidad del cosmos, no el cosmos con C, que se refiere, vamos a decir, a una parte del cosmos, pero no en su totalidad, ¿no? Pero bueno, esto es meramente un comentario. Entonces vemos que esa realidad universal está tanto arriba en el cosmos, por decirlo de esta manera, como en el ser humano, ¿no? En el hombre, lo mismo que en el cosmos o universo, se encuentran 7 principios. Cada principio humano tiene correlación con un plano, un planeta y una raza. Y los principios humanos están en cada plano, en correlación con las séptuples fuerzas ocultas, algunas de las cuales, las de los planos superiores, tienen poderes tremendos. Dividimos al hombre en 7 principios, pero esto no significa que él tiene, como si fuera 7 pieles o entidades o almas. Estos son todos aspectos de un principio e incluso
Este es solo el rayo temporal y periódico de la llama o fuego único, infinito y eterno. Es decir, que no somos un conglomerado de cosas, no somos un conjunto de elementos superpuestos, sino que todo se reduce, por decirlo de esta manera, ¿no?, a un único y solo principio, y que todo lo demás de alguna forma es un reflejo en cada uno de los planos, en cada una de las dimensiones de esta llama o fuego único. Entonces, esto es importante porque visto de otra manera puede inducir a error de que estamos poseídos por diferentes elementos o cosas y no es así, ¿no? Entonces, es interesante no perder de vista, como decía Blavatsky, la unidad de vida, porque en el momento que perdemos de vista esta unidad, todo nuestro trabajo pierde fuerza. En la clave de la teosofía, a preguntas de la... como sabéis, el formato del libro es preguntas-respuestas, pues a una pregunta, ella dice, para evitar en lo sucesivo esas malas interpretaciones, se refiere a los nombres, se refiere a la forma de nombrar los elementos y a la constitución sextenaria. Dice, propongo traducir literalmente de los términos ocultos orientales y ofrecerlos para que se utilicen de ahora en adelante. Dice, el yo supremo es, en algunas tradiciones, perdón, en algunas traducciones, bueno, la del inglés, el yo viene derivado de la palabra self, y self conecta con ser, con el ser, y eso tiene un elemento diferente al yo, porque muchas veces el yo se interpreta como algo personal, como una idea antropomórfica. Entonces, en el inglés viene mucho, viene definido de la manera del ser como algo más abstracto, en tanto que en español la traducción termina siendo el yo. Pero bueno, sea como fuere, el resultado es que el ser o el yo supremo es lo que conocemos en teosofía como Atman, es el rayo inseparable del yo uno y universal, es decir, aquello que es conocido como lo absoluto. Perdón, porque tengo aquí esto ahora, que me estaba estorbando la imagen. Es el Dios que está por encima más bien que dentro de nosotros. Feliz el hombre que logra saturar de él su ego interno. Nos encontramos después con el ego espiritual divino, que es el alma espiritual o Buddhi íntimamente unida con manas, el principio de la mente, sin el cual no es ego alguno, sino puramente el vehículo átmico. Es decir, aquí es importante ir viendo un poco estos detalles porque arroja mucha luz sobre lo que vamos a intentar ver, ¿no? Repito, dice, el alma espiritual o Buddhi, el ego espiritual es el alma espiritual o Buddhi íntimamente unida con manas. Se está ahí ligada con manas, el principio de la mente, sin el cual no es ego alguno, sino puramente el vehículo átmico. Y siendo el vehículo átmico es algo, vamos a decir, un elemento pasivo, no es tan activo como cuando está ligada, como dice Blavatsky, íntimamente a manas. El ego interno o yo interno es manas, el quinto principio, así llamado independientemente de Buddhi. El principio de la mente solo es el ego espiritual cuando se ha hecho uno con Buddhi y no se le supone a ningún materialista semejante ego, por grandes que sean sus capacidades intelectuales. Es la individualidad permanente o ego que se reencarna. Vuelvo a repetir lo que dice que manas, el quinto principio, así llamado independientemente de Buddhi. El principio de la mente solo es el ego espiritual cuando se ha hecho uno con Buddhi. O sea, yo entiendo que lo que está aquí señalando Blavatsky es que cuando se ha hecho uno con Buddhi es como haber concluido ya una obra, un proceso, un trabajo. Pero mientras tanto se podría uno preguntar, entonces, ¿no disponemos de ese ego interno o yo superior? Y la respuesta sería, iremos viéndolo más adelante, pero la respuesta sería sí,
porque todos esos aspectos en los que la mente refleja los grandes ideales, las ideas más elevadas que están en unión con Buddhi y que en teosofía es conocido como Buddhi Taihasi, son conexiones, vamos a decir, momentáneas o esporádicas, pero no definitivas, porque eso llegará con el tiempo posiblemente y después de todo un proceso mucho más arduo, pero mientras tanto esas conexiones y esos, vamos a decir, despertares momentáneos de esas ideas que nos llegan y decir, ¿y esto de dónde llega? ¿Y cómo? Esos son, vamos a decir, pequeñas conexiones o pequeños chispazos de la unión de Manas con Buddhi. Entonces, vemos ahí esa relación que está apuntando Blavatsky, ¿no? Pasamos al siguiente punto y dice, el ego inferior o yo personal es el hombre físico en unión con su yo inferior, es decir, los instintos animales, las pasiones, los deseos, etc. Es llamado la falsa personalidad y se compone de manas inferior, combinado con kama rupa, es decir, la forma del deseo, que obra por medio del cuerpo físico y su fantasma o doble. Y finalmente encontramos el principio restante prana o la vida. Es, estrictamente hablando, la fuerza radiante o energía de Atma, considerado como la vida universal y yo único. Su aspecto inferior, o mejor dicho, en sus efectos más físicos, porque en su aspecto manifestado, prana o la vida compenetra el ser entero del universo objetivo y es llamado principio solo porque es un factor indispensable, el Deus ex machina del hombre viviente. Bueno, y un poquito, sin entrar al detalle, que no vamos a entrar muy al detalle, simplemente es para ir tomando el marco referencial, para ir tomando un poco esa idea. Hemos visto las definiciones que Blavatsky daba a los diferentes componentes en el ser humano, más que como constitución sextenaria, más que eso, es la idea de, vamos a decir, entre comillas, esas entidades llamadas ego que más o menos están funcionando en el ser humano, ¿no? Y los egos, de alguna forma, es la composición de algunos elementos de la constitución sextenaria funcionando, vamos a decir, al unísono o incluso de manera trina, ¿no? Bueno, pues aquí vemos este pequeño esquema, vemos lo que habíamos leído antes, un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable. De este principio uno, como decía, hablaba aquí que todo parte de ahí, que no hay siete pieles, sino es la expresión del único rayo de aquella llama, vamos a decir que se proyecta. Son palabras, ¿vale? Pues un rayo, o emana un rayo, o un reflejo, como queramos, ¿no? Y ese reflejo es Atma, que es la constitución sextenaria, Atma Buddhi, el alma humana que es Mana, Kama Rupa, el astral, el prana y el cuerpo físico, ¿no? Aquí viene con algunos elementos más que es de la anterior conferencia, eh, que no vamos a entrar en los detalles porque ya lo hablamos en la anterior conferencia, pero es para componernos un poquito esta idea. Y vemos, por ejemplo, Atma Buddhi, que juntas funcionan, es conocida como la mónada. Si Atma Buddhi unida con el alma humana, que es mana, que es ese aspecto trino en el ser humano, estaríamos hablando de la mónada humana, ¿verdad? Y ese alma humana o manas es ese ego interno que es el que reencarna vida tras vida, pero que está el elemento de manas ahí presente. Y luego, como añadido a la información, vemos en la parte inferior de la diapositiva que lo que desaparece son los componentes inferiores en el ser humano, es decir, el cuerpo físico, lo primero, a la hora de la muerte, lo primero que desaparece, la vitalidad o prana junto con él, el doble etérico cuerpo astral
que viene a ser lo mismo, también desaparece y también queda pues el cuerpo de los deseos ahí fuera vamos a decir, de círculo, ¿verdad? Esos serían los componentes que estarían en cada encarnación como elementos nuevos, aparentemente, aunque tengan conexión con historias de vidas pasadas. Pero bueno, leemos ahí, en rigor solo deben contarse 6 principios. Esto es una idea también, una idea. Esto también es un apunte interesante que ofrece Blavatsky, ¿no? En la doctrina secreta, pero también aparece en la clave de la teosofía. Dice, en rigor solo debe contarse 6 principios, porque Atman o Atma, no se ha de considerar como tal, puesto que es un rayo del todo absoluto y es la síntesis de los 6. Es decir, es un principio, por llamarlo así, aunque no es un principio, como señala hablado aquí, pero es un elemento universal, como lo es el Sol para toda la humanidad. No hay diferentes soles, no hay muchos soles, no hay 7.000 millones de soles, o como quiera uno decir, hay un Sol, del cual emana su rayo para toda la humanidad, pero es un solo Sol a nivel en el sistema solar, ¿verdad? Entonces, algo así podríamos considerar Atma. Y seguidamente dice Manas, literalmente, y vamos entrando ya un poco más a la cuestión, literalmente la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral, y le distingue del bruto. Esotéricamente, sin embargo, cuando no está especificado, significa el ego superior, o sea, el principio sensitivo que se reencarna en el hombre. Leyendo esto podríamos decir que realmente no existe hombre bruto. Cuando digo hombre no me refiero al sexo masculino. Estamos hablando de, sí, porque podríamos decir mujer bruta, ¿no? Estamos hablando de como humanidad. En este sentido se utiliza el hombre, pero es como humanidad. Podríamos decir que no existe esta humanidad bruta, pero sin embargo, a pesar de poseer la mente, pues nos damos cuenta de que realmente no sé qué parte gana más, si la parte bruta o la parte inteligente y moral en la humanidad, ¿no? Esto habría que hacer un estudio muy, muy serio. A ver. Otra idea más para ver otra forma de ver la constitución sextenaria del hombre. Aquí lo vemos dividido con el triángulo y el cuaternario, ¿no? Los 3 elementos superiores y los 4 elementos inferiores, de los que parte la idea de la individualidad, es decir, algo, entre comillas, separado, que no lo es, porque tal cosa no puede existir en el universo. No hay tal separación. Eso es producto de otras cosas. Pero bueno, a efectos de investigación, de estudio, y bueno, y de funcionamiento realmente, vemos que hay un aspecto que es la individualidad y otro aspecto conocido que es la personalidad. Una es eterna o muy eterna, no eterna por completo, pero sí en el tiempo está continuamente ahí y otros elementos que van apareciendo y desapareciendo vida tras vida, aunque se van formando vida tras vida con los elementos que vamos heredando, ¿no? de lo anterior. Y dice Platón explica que cuando el alma, es decir, la psique, se une al nous, espíritu o sustancia divina, todo lo hace correcta y acertadamente. Es decir, cuando se refiere a nous, está hablando de la mente superior. Lo digo para ir viendo el calado realmente de las cuestiones, ¿no? Pero que sucede lo contrario cuando se deja arrebatar por anoia, es decir, la locura o el alma o alma animal irracional. Tenemos pues aquí manas o el alma en general en sus 2 aspectos. Aquí ya empieza a aparecer lo que los aspectos fundamentales de la confusión y de la necesidad de comprender un poco más a fondo lo que es mana. En sus 2 aspectos, cuando se adhiere a Noya, es decir, nuestro Kama Rupa o alma animal, en el budismo esotérico, corre hacia su completo aniquilamiento.
en lo que concierne al ego personal. Pero cuando se une al nous, es decir, a Atma Buddhi, pero en el cual está Manas, se funde en el ego inmortal e imperecedero. Y entonces la conciencia espiritual de lo que era la personalidad se convierte en inmortal. Esto nos llevaría a adentrarnos en el estudio de los procesos post-mortem y lo que de alguna forma sucede cuando abandonamos nuestra forma física y los aspectos inferiores y empieza nuestro tránsito del otro lado. Eh, en ese estudio, en esa comprensión de esa parte, vemos realmente que hay una parte de lo que se está diciendo, cómo la personalidad, evidentemente no la forma física, pero esos elementos se adhieren al ego que prosigue después de haber abandonado el cuerpo físico. La naturaleza compleja de Manas. Esto es de otro capítulo, son extractos de la clave de la teosofía, que quien tenga interés en profundizar un poquito, pues ahí va a encontrar suficiente material para ver realmente el calado de Manas, ¿no? Dice, esta naturaleza misteriosa, proteica, es decir, que cambia de forma, de alguna manera, ¿no? Eso es la idea, más o menos la definición de proteico. Fuera del alcance y casi intangible en su relación con los demás principios. Es lo más difícil de entender y todavía más difícil de explicar. Lo decía Blavatsky. Si para ella esto era difícil, como decía en la anterior conferencia, yo cierro esto y salgo corriendo porque realmente uno, después de haber leído o estudiado diferentes cosas, dice, pues parece que no he llegado todavía a entender realmente de qué trata la cuestión, ¿no? Sigue su escrito, dice, Manas es un principio y sin embargo es una entidad e individualidad o ego, es un Dios. Borremos la idea antropomórfica, borremos la idea que tenemos de las religiones, de aquello de Dios. Dios en este sentido va en relación a esos aspectos divinos, a esos aspectos elevados y que son abstractos para la mente concreta, ¿verdad? Pero no, nada tiene que ver con esa idea del Dios creador. De hecho, ese Dios, dice Blavatsky, dice, no es la deidad universal, sino solo una chispa del océano único del fuego divino, nuestro Dios interno o nuestro Padre en secreto. Ahí es donde, de alguna manera, toma esa definición de Dios, pero en el aspecto universal, tal cosa no es, tal cosa no existe. Entonces, desde ese punto, sí que es un reflejo en el ser humano y que, como dice Blavatsky, se podría llamar de esta manera, ¿no? Bueno, repito, dice, es un Dios y sin embargo está sujeto a un infinito ciclo de encarnaciones, de cada una de las cuales tiene que sufrir. Esta es otra de las palabras que seguramente pasado este siglo y pico, desde que Blavatsky escribió todo esto, pues es una palabra que posiblemente se pueda sustituir por otra, porque realmente lo de sufrir también a nivel mental nos puede llevar a conceptos erróneos, a ideas que no nos gustan, en el sentido de lo que se puede traducir por la palabra sufrir. Más que sufrir, tiene el ego que encarna, tiene que equilibrar de alguna forma o tiene entender en la nueva encarnación, tiene que entender a través de las cosas que menos gustan o menos agradan, pues tiene que entender y equilibrar todo ese desajuste que se ha ido produciendo en vidas anteriores, ¿verdad? Pero que, bueno, que no es que alguien nos tenga que infligir un castigo y no es alguien que nos tenga que decir, eres un pecador. No, esa no es la idea. La idea es que se sufre porque cuando uno tiene un proceso de enfermedad o de crisis o de cualquier otra cosa, como lo que está sucediendo ahora, pues bueno, hay cierto dolor y hay cierto sufrimiento,
pero no es esa la idea. La idea va más allá que esa palabra, ¿verdad? Se podría cambiar perfectamente por otra, pero bueno, tampoco ocurre nada. Dice, trate de imaginar un espíritu, un ser celestial, divino en su naturaleza esencial, pero no lo suficientemente puro para ser uno con el todo. Es decir, a pesar, diría yo, de que es un reflejo y es una emanación de ese todo, en su aspecto, vamos a decir, evolutivo, no es del todo tan puro y de alguna forma, por eso se procesa ese ciclo, vamos a decir, de reencarnación vida tras vida. Ese ciclo no me sale ahora la palabra, no me sale lo que quiero decir. Pero bueno, al carecer de esa pureza, al carecer de esa, de ese espíritu tan elevado como desarrollo, está sometido de alguna forma a ese ciclo de reencarnaciones vida tras vida, ¿no? Por eso, de alguna forma, en la clave de la teosofía, perdón, en la doctrina secreta, se mencionan a los Manasaputras, que son la hueste que de alguna forma entrega o aporta la mente a la humanidad. Son obligados, dice la doctrina secreta, son obligados kármicamente a encarnar en aquellas formas humanas que existían en ese momento y que parece ser, según comenta la doctrina secreta, en un principio se negaron, pero que luego fueron posteriormente obligados a encarnar en aquella humanidad del momento. Entonces, esos espíritus, ese ser celestial no del todo puro, son los que están obligados al peregrinaje de la vida, ¿no? Para alcanzar, dice, tiene que purificar su naturaleza para finalmente alcanzar esa meta. Solo puede alcanzarlo pasando individual y personalmente, es decir, espiritual y físicamente. Por eso las formas físicas, vamos a decir, están dotadas de un espíritu. Pensamos que es la personalidad físicamente la que tiene que alcanzar algo y esto es vamos a decir, un error de visión, porque realmente quien está en el proceso evolutivo y quien está en el proceso de alcanzar ese estado de, vamos a decir, de purificación, es más ese ego y ese espíritu que está reencarnando vida tras vida en esa dirección, ¿no? Dice, por toda experiencia y sensación existen en el universo diferenciado. Por consiguiente, después de haber adquirido aquella experiencia en los reinos inferiores, habiendo ascendido más y más en la escala del ser, tiene que pasar por todas las experiencias de los planos humanos. En su esencia misma es el pensamiento. Por lo tanto, en su pluralidad toma el nombre de Manasas Putras, los hijos de la mente universal. A este pensamiento individualizado es al que nosotros los teósofos llamamos el verdadero ego humano, la entidad pensante prisionera en una prisión de carne y hueso. Es seguramente una entidad espiritual, no material, y esas entidades son los egos que se encarnan animando a la masa de materia animal llamada humanidad, cuyo nombre es Manasaputra, y son las mentes. Mas, una vez prisioneros o encarnados, conviértese en dual su esencia, es decir, los rayos de la mente divina y eterna considerados como entidades individuales adquieren un doble atributo. Es decir, antes de esto no hay dualidad. Es en la encarnación, es cuando toman cuerpo, es cuando encarnan en una forma humana que los manasaputras, que es la humanidad, por decirlo así, el pensamiento de la humanidad, la mente de la humanidad, es que adquiere hasta cierto punto cierta individualidad. Es como si tomáramos la gota de un océano, pero la gota permaneciera en el océano. La gota podría sentir que está separada, pero sin embargo permanece en el océano. Entonces, de alguna forma,
la mente del ser humano encarnado es como esta como esta gota de agua dentro del océano. Es decir, se siente como separada y es ahí donde surge esa dualidad, es ese doble atributo que dice el comentario. Aquí tenemos un pequeño esquema que saqué de un cuadernillo de John Aggio, que hace referencia a la evolución del alma. Vamos a decir, los esquemas son esquemas y son muy limitados, pero para tener una visualización de ese peregrinaje del alma humana, de la mónada humana, hasta que adquiere la individualización o adquiere el estado humano, ¿verdad? Entonces vemos como de ese aspecto trino, eh, del reflejo de la llama absoluta, vamos a decirlo así, pues bueno, pues surge el peregrinaje por los diferentes planos, Atma, Buddha y Mana, la formación de los diferentes planos, hasta que alcanza el reino mineral, donde ahí se va desarrollando la energía, la semilla de la energía, toma o conecta en los vegetales, ahí desarrolla las semillas del deseo, alcanza el estado animal, ahí desarrolla las semillas de la mente y evidentemente cuando alcanza la etapa humana, pues ahí ya en relación con lo que comentábamos de la hueste de los Manasaputras, el ser humano adquiere, vamos a decir, por evolución y por contribución de la hueste de los Manasaputras, pues ese aspecto manas, ¿no? Que lo diferencia en este sentido de los diferentes reinos. Eh, Realmente, manas, la mente, en relación en ese doble atributo con kama manas, realmente es bastante amplio en cuanto a su forma de abordarla o a su forma de ver cómo actúa, ¿no? Porque vemos que en nuestra vida, bueno, pues está la vida en contraparte de los estados post-mortem y el estado vigílico, vamos a decir, como contraposición de los estados oníricos, estados de sueños, ¿no? Entonces vemos que en los estados de la vida, o sea, en la vida, bueno, pues este es el plano de la esfera de las causas y la esfera de los efectos. Aquí generamos las causas y encontramos los efectos de aquellas causas que fueron generadas, ¿no? Eh, en los estados post-mortem, bueno, pues no vamos a entrar, simplemente es una idea, no vamos a entrar ni muchísimo menos a ningún detalle. Pero en los estados post-mortem vemos que el cuerpo físico y esos tres principios inferiores quedan atrás, pero sin embargo sigue estando la mente, vamos a decir, activa, funcionando. Entonces, ahí en el estado post-mortem, la vida continúa, no ha desaparecido. Sí, su forma física, con algunos de sus elementos, pero la vida continúa. En la vida vigílica, la conciencia se manifiesta, según los Yoga Sutras, pues en cuatro estados diferentes, mmm, que tampoco vamos a ver, que son formas de percibir la vida, pero en la cual la mente está presente, como no puede ser de otra manera. Pero asimismo también vemos que en los sueños, cuando nuestro cuerpo físico y otros principios están dormitando, están en descanso, también está la mente funcionando. Y Blavatsky, en su librito de los sueños, sí, es un librito, pero también vienen los artículos, es un artículo bastante interesante y un poquito largo, pero muy interesante de ser estudiado, hace una relación de 7 tipos de sueños diferentes. Y también es muy interesante. Pero en todos ellos se ve la relación de la mente de mana superior, pero también se ve la mente concreta, al igual que en los diferentes aspectos que vemos aquí de este pequeño esquema, ¿verdad? Pero la idea es ver que la mente está en todos ellos. No es algo que esté aparte de nada, sino realmente
es el principio de esta quinta raza, es el principio que estamos desarrollando, es el principio que estamos activando. Por mucho que diga la voz del silencio, que seguramente es porque por lo menos no llegamos a entenderlo realmente, que hay que destruir la mente, realmente es la que estamos despertando, por decirlo de esta manera. Es la que estamos dándole toda la dimensión y magnitud, o estamos descubriendo realmente la dimensión y la magnitud de lo que realmente es Manas. ¿Queremos destruir la mente? Eso realmente no es cierto, porque si destruimos la mente, físicamente sabemos a dónde nos conduce esto. El cerebro no llegaría, cuando hay desconexiones, el cerebro no funciona. Entonces, realmente no es apagar la mente, lo contrario, es iluminar la mente. A través de Budi, lo que creo que deberíamos, vamos, creo no, es lo que deberíamos hacer, no apagarla, es desconectarla de otros lugares, que realmente es lo que produce. Vamos a decir lo que decía el escrito de Blavatsky anterior, es lo que produce sufrimiento a nivel interno a ese ego que conoce la historia, pero que nosotros no podemos escuchar porque no sabemos escucharla, ¿no? Entonces, es un poco esa idea. Realmente la dimensión de Mana es increíble, ¿no? Entonces, no es destruir la mente, literal, es iluminar la mente, por decirlo de esta manera. Perdón que estoy... A ver. Dice la clave está en la naturaleza de nuestro principio pensante del misterio del ego. También proviene de material de la clave de la teosofía. La clave está en la doble conciencia de nuestra mente y también en la doble naturaleza del principio mental. Hay una conciencia espiritual, la mente manásica, iluminada por la luz de Budi, que percibe subjetivamente las abstracciones, y hay una conciencia sensible, la luz manásica inferior, inseparable de nuestro cerebro y los sentidos físicos, y dependiendo a la vez igualmente de ellos, debe, como es natural, desvanecerse y morir al fin, cuando desaparecen el cerebro y los sentidos físicos. Solo la primera clase de conciencia, cuya raíz nace en la eternidad, es la que sobrevive y vive eternamente, y la que puede, por consiguiente, considerarse inmortal. Todo lo demás son ilusiones pasajeras. En su aspecto puramente metafísico, Budi, hacia- perdón, en su aspecto puramente metafísico, Manas, siendo un traslado de Budi hacia el plano inferior, es aún tan inmensamente superior al hombre físico que no puede entrar en relación directa con la personalidad, excepto a través de su reflejo, la mente inferior. Es decir, que a la vez que es, vamos a decir, en algún momento dado, es un estorbo la mente inferior, a la vez se convierte en un colaborador indispensable para el ego superior. Porque al igual que algunos electrodomésticos hace algunos años atrás necesitaban de un adaptador sí, un adaptador de corriente para que funcionaran, de alguna forma esto sucede en el ser humano. Es decir, si realmente tuviésemos acceso directo, de hecho, cuando en algunas prácticas de algunas escuelas hacen ese tipo de cuestiones de, no sé, alguna práctica no deseable, no recomendable, de despertar no sé qué cosa, etcétera, etcétera, lo que provoca finalmente es daño, porque el cuerpo no está, la mente no está preparado, el cerebro no está preparado para recibir la energía tan elevada en el cerebro o en el cuerpo del que se dispone en el momento, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, es esa relación la que sucede ahí. Entonces, podríamos decir que Manas es un globo de la luz divina, pura, un rayo del alma del mundo
del mundo, una unidad proveniente de una esfera superior, en la cual no hay diferenciación. Al descender a un plano de diferenciación, emana un rayo, que es parte de sí mismo y que solo puede manifestarse a través de la personalidad, ya diferenciada. Este rayo es el manas inferior, mientras que el globo de la luz divina es el ego superior o mana superior. El manas propiamente dicho, pero nunca debe olvidarse que manas inferior es, en su esencia, lo mismo que el superior. Aquí hay otro elemento muy interesante. Es decir, es como contener una botella de agua en la cual la parte inferior de la botella, el agua está turbia porque contiene elementos, arena, elementos contaminantes, mientras que la parte superior es un agua, vamos a decir, cristalina y pura. En realidad es la misma agua. La única diferencia es que en la parte inferior tiene elementos que deben ser filtrados, que deben ser eliminados. Entonces, si uno quita eso de ahí, si elimina esos pozos, el agua se irá la misma. Si la purifica, el agua será la misma, no dos clases de agua. Entonces, podríamos estar viendo esto como lo que está comentando el escrito, ¿verdad? Que mana inferior y mana superior es lo mismo, porque es el mismo mana, pero actuando de doble dirección. ¿Qué es el manas inferior? Generalmente se le llama alma animal, el nefes de los cabalistas hebreos. Aquí encontramos, hace referencia también en la clave de la teosofía, encontramos esa idea de la Biblia cuando Yahvé insufla en las narices de aquella forma de barro ese nefesh, ¿no? Y aquí es donde señala, hablaba aquí, esa idea, ¿no? Dice, es el rayo que emana del mana superior o ego permanente. Y ese principio esa brecha que parece que existe entre mana superior y mana inferior, ¿no? O esa dualidad que surge en la encarnación de manas, ¿no? Y en el glosario teosófico, en la definición que todos podéis ver que es segunda muerte, es mucho más extenso, pero yo he extraído simplemente una idea. Dice, sabido es que manas es dual. Su porción superior tiende a elevarse hacia Buddhi, mientras que la inferior gravita hacia abajo, hacia los principios inferiores y más materiales. Estas dos porciones se hallan unidas por el antakarana. Aparece aquí una nueva definición o una nueva idea que todos conoceréis evidentemente, pero que hasta ahora no había salido en estos comentarios. Y dice, es línea imaginaria o punto de comunicación entre el manas inferior y el superior, o sea, entre el ego humano y el ego divino, que son dos durante la vida humana para convertirse en un solo ego en el Devachan o en el Nirvana. Por medio de este puente, que es conocido el Antakarana, se transmite al ego superior las emanaciones más nobles y espirituales del alma humana personal, las únicas que sobreviven, y solo injertándose así sólidamente el ego personal en la mónada, verdadero árbol de la vida eterna, y fundiéndose la naturaleza moral con el ego divino, es como el ego personal adquiere la personalidad. Esto lo podríamos traducir no en la segunda muerte, no en los estados post-mortem, sino en este mismo momento. Es decir, ¿cómo transmitimos desde manas inferior a manas superior aquellas ideas más elevadas, universales, etcétera, etcétera? Pues es a través de este puente que es conocido como Takarana, a través de este hilo conductor que no deja de ser sino la misma manas inferior, ¿no?
eh, eliminando elementos y adheriéndose a ese mana superior, porque realmente ahí es donde vamos a encontrar que vamos imprimiendo, como decíamos anteriormente, esas ideas y que no van a ser aflojadas por falta de energía, o olvidadas o desechadas, sino que realmente van a formar parte de nosotros, de esa parte que va a estar vida tras vida. Dice la definición de Antacarana, también extraída del glosario teosófico, dice, los ocultistas, es una parte, porque también es extensa, los comentarios que hay ahí, los ocultistas los definen como el sendero o puente entre el mana superior y el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre. Sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones personales y aquellos pensamientos de los hombres que pueden, por su naturaleza, ser asimilados y retenidos por la entidad imperecedera y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte y al tiempo. Así es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre pueda la eternidad dar testimonio de haber vivido. Es decir, encontramos que el elemento esencial es esa comunicación, colaboración vamos a decir, entre estos dos aspectos, manas inferior, mana superior, y esa conexión y esa comunicación es la conocida como antacarana, pero es la manas inferior quien de alguna forma ofrece esa capacidad de trabajar en este plano, de ordenar las cosas que son necesarias, vamos a decir, ordenadas, de aprender a aprender. Cuando digo a aprender, no me refiero en cuanto a conocimiento, me refiero a aprender como tomar, como prender en el alma aquellas ideas elevadas que vamos retomando como algo que quizás ya hayamos tenido contacto con ello o por primera vez en esta encarnación. Entonces, esas son marcadas, vamos a decir así, a fuego, ¿no? En nuestro mana superior. Pero el trabajo debería ser visto desde ese aspecto universal como mana superior, no como algo mana inferior, que de eso tenemos en esta vida que sobra. De ahí viene tanto egoísmo, tanta brutalidad, tanta diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo producto de ese mana inferior, vamos a decir, descontrolado. Pero Antacarana debe ser puesto en funcionamiento. Y según HPV, este es activo solo durante aquellos momentos que el manas inferior aspira hacia la mitad superior, convirtiéndose en medio de comunicación entre los dos. O sea, no es algo que esté ahí si lo trabajamos bien, si lo activamos bien, si no, queda como algo que no funciona, como algo que está ahí, posiblemente, pero bueno, seguiremos viendo algunas ideas sobre esto y luego después en los comentarios, si os parece, se pueden comentar algunas ideas más. Dice, la antacarana es el lazo entre el mana superior y el inferior. Preguntan, ¿corresponde en proyección al cordón umbilical? Esto aparece también en el librito de los sueños, que yo recomiendo que lo leáis. Respóndelo aquí. No. El cordón umbilical que enlaza el cuerpo físico con el astral no es imaginario, como lo es el antacarana o puente entre el mano superior e inferior. El antacarana no aparece hasta que empezamos a dirigir nuestros pensamientos hacia arriba y hacia abajo. Muchas veces decimos, tenemos problemas porque estamos como con un pie en una parte y otro pie en otra parte. Esto parece algo ficticio y nos provoca muchas veces cierto desasosiego y cierto malestar porque queremos estar, pero es producto posiblemente de todo este proceso en el cual todavía no hay una determinación y una claridad muy fuerte. Pero si estamos en esa lucha o en esa ambivalencia, de alguna manera es porque estamos, como dice Blavatsky,
pues estamos en el Antacarana y estamos ahí, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, solo que claro, si permanecemos en la parte inferior, es decir, en mana inferior, y obviamos la parte superior, evidentemente Antacarana, como dice Blavatsky, que es imaginario, no es que sea producto de la imaginación, sino que tiene que ser creado, generado de alguna manera. Eso termina diluyendo y posiblemente desapareciendo. O vamos a decir, dormitando, que para los efectos podría ser lo mismo. Es como tener una luz, pero no darle el interruptor para encenderla. La bombilla está, la corriente existe, pero como no le doy el interruptor, pues eso está apagado. Pues podríamos decir que esto podría ser algo así, ¿no? Para que se mantenga como un órgano vivo de comunicación con lo superior, debe ser estimulado regularmente, que es lo que estábamos comentando. ¿Y cómo sucede esto? Y ya estamos terminando. Vamos, ¿cómo sucede? Unas ideas que me parece que son muy interesantes y que son extraídas evidentemente, de la doctrina secreta, de comentarios en la doctrina secreta, ¿no? Dice, y sugerencias para el estudio de la teosofía. Dice, la verdadera percepción es el conocimiento verdadero. La percepción es la capacidad del alma, es la vista de la inteligencia superior que nunca yerra. Sí, estamos hablando de ese aspecto de mana superior, ¿no? Y esto puede ser ejercitado de la mejor manera, teniendo una mente verdaderamente serena, ya que tal como dice el Mahatma KH, es sobre la superficie serena y plácida de la mente tranquila que las visiones recogidas de lo invisible encuentran una representación en el mundo visible. Y para lo que habéis, yo no he podido estar, pero para lo que habéis estado este fin de semana con Martín Leiderman, él ha hecho referencia en La Voz del Silencio a Dharana. Ha hecho comentarios, lo digo porque me lo comentaba Usi a través del chat de la rama, pues se han hecho algunos comentarios sobre esto. Y eso viene en La Voz del Silencio. Dharana es esto, es decir, es esa mente serena y plácida. Placidez no quiere decir que esté dormida. Placidez, plácida es tranquila, sin ningún tipo de desasosiego y donde no estorban las visiones efímeras y erróneas de la mente inferior, producto del deseo y de los, vamos a decir, y de los caprichos egoístas de esa mente inferior en conexión con Kama Manas, ¿no? Sino más bien al contrario, esa placidez y esa serenidad producto de la conexión con Mana superior, en el cual la mayoría de las cosas o las cosas que nos rodean no estorban, ¿no? Entonces, una forma de ejercitar, una forma de activar Antakarana viene dada porque la percepción y el acceso a ese conocimiento que dice Blavatsky verdadero, que es sabiduría, debe ser abordado desde esta perspectiva, no desde la perspectiva del conocimiento de la mente inferior y cuánto sé. Mira qué bien me explico, mira cómo me escucha la gente, porque podemos tener todo esto, pero carecer realmente de esa conexión que realmente es importante porque esto es lo que va a despertar cada vez más ese alma humana que ya somos, ¿no? Prosigue el escrito diciendo, el verdadero estudiante de la doctrina secreta es un ñaña yogin, es decir, la palabra ñaña es definida como reformarse a uno mismo por la meditación y el conocimiento. Y el conocimiento, evidentemente, o perdón, la meditación, evidentemente, es aquel proceso que no necesariamente tiene que estar uno con las piernas cruzadas, sino la meditación se puede estar dando se puede no, se puede y se debe estar dando mientras uno está estudiando todas estas cuestiones, eh, tomando como idea lo que comentaba anteriormente de la mente plácida y serena, ¿verdad? Pero evidentemente el proceso práctico de la meditación también, por supuesto, es súper recomendable y además es lo que nos dicen los propios maestros. Cada pensamiento dirigido hacia la verdadera espiritualidad, que es invariablemente uno con el desapego, la impersonalidad y solidaridad hacia los demás, tiene un enorme alcance, potencia, impulso e intensidad.
comparado con el mero pensamiento intelectual o quizás el mero deseo mental y emocional. Cae como un rayo sobre las mentes y corazones responsivos y contiene dentro de sí mismo poderes alquímicos. El pensamiento espiritual tiene sus propias repercusiones en otros planos. Las leyes de la resonancia del pensamiento y de los pensamientos armónicos son prácticamente desconocidas. Esto lo decía en un artículo Boris de Zirkov, en un muy bello y muy bonito artículo que tiene, haciendo referencia hacia cómo se debería trabajar y estudiar la enseñanza teosófica, ¿verdad? La teosofía no debe ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Debe ser la verdad que transforma. Esto lo escribía la anterior presidenta de la Sociedad Teosófica, Rada Burnier, y bueno, realmente así es como creo que debería ser, ¿no? Y con esto ya cierro la presentación, ¿no? Vuelvo a repetir lo que ella decía, la teosofía no debe ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos.